Alfredo Figueroa, en Aristegui Noticias. Alfredo Figueroa, buen día, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cuántos temas? ¿De qué queremos hablar? Carmen, buenos días. Saludos. A ver, eligen la baraja que tenemos aquí. Saludos al auditorio. Saludos al auditorio. Bueno, de la baraja amplísima de temas, ¿en qué te quieres detener? Mira, veo en el escenario político un episodio que creo que vale la pena detenerse en él, y veo una segunda conversación que también me parece que vale la pena detenernos en ella, que tiene que ver con la primera, con el tema de el señor Salinas Pliego haciendo su cumpleaños 70, y la segunda, que creo que es interesante, es esta suerte de crítica de ida y vuelta que hay entre la presidenta de México y Ernesto Zedillo. Creo que las cosas están conectadas en cierta medida, en cierto sentido. ¿En qué conectas una cosa con otra? ¿Salinas Pliego con Zedillo? Sí. ¿Cómo en qué? Pues como en algo que describe muy bien Matthew Turlier, que tiene que ver con esa fórmula Salinas, ¿no? Matthew, gran periodista que escribió este libro. Saludos a Matthew. Saludos a Matthew Turlier con esa investigación sobre Grupo Salinas y Salinas. O se llama así el libro, La Fórmula Salinas. Sí. Y lo que hace Matthew, o intenta Matthew en el libro, es describir al personaje casi biográficamente. Es decir, se pone a estudiar la historia de su abuelo, un poco la trayectoria de su padre, los momentos como luminosos de ambos, y también los momentos de un personaje que, como Salinas Pliego, ha tenido a lo largo del tiempo una relación con el poder. Una relación que pasa, entre otras cosas, por hacer grandes negocios al amparo del poder, de un poder que le ha permitido impunidad en un conjunto de prácticas que, por lo menos, digamos, uno presumiría que no son estrictamente prácticas de carácter legal, en su propia llegada a la televisión, y nos hace recordar cosas interesantes como que fue financiado o hubo un préstamo del propio hermano del entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, a propósito de estas cosas. Y creo que lo que conecta las dos cosas, y ahora iremos, si quieres, al otro tema, esta pregunta que tú me hacías, es cómo esa fórmula ha funcionado a lo largo de muchos sexenios, incluido, desde luego, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y la pregunta que uno tendría que formularse, incluido el de Zedillo, incluido el de Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, ya no hablemos de la relación que tuvo y obtuvo con alguien como Marta Sagún en aquella época, ¿no? Ya no hablemos del chiquihuitazo, ¿te acuerdas? Claro. De todo aquello. Del asalto al Canal 40, que ahí sigue operando, por cierto. Que ahí sigue operando y que buena parte de los negocios... La presidenta lo recordó hace algunas semanas y como si nada, ¿no? Y como si nada. Este es justo el punto. O sea, es decir, la historia de Salinas Pliego es la historia de un tipo de empresario, de un modelo de empresario que ha acumulado poder a lo largo del tiempo y una riqueza inmensa, de cómo esa riqueza atraviesa los sexenios de Salinas de Gortari, de cómo atraviesa el sexenio de Ernesto Zedillo, del que, por cierto, obtiene varios de los funcionarios que se fueron a trabajar de secretario de Gobernación a Moctezuma Barragán, que ahora, por cierto, sigue trabajando, hasta donde yo entiendo, en la 4T. Embajador. Fíjate cómo las cosas sí tienen alguna conexión cuando uno va revisando y luego tiene una relación tan relevante con Fox como la que narraba, la que tiene con el propio Calderón, más allá de las disputas entonces de la reforma electoral de 2007, de la que tú sabes que yo tuve alguna relación, o tuve una relación directa, que es la reforma de la administración de los tiempos del Estado mexicano, del uso absolutamente de la televisión de 2000, digamos, para adelante, como el gran constructor de personajes de la vida pública y como un elemento absolutamente relevante para desequilibrar la competencia política en México a partir del poder que la televisión entonces tenía para la contienda política.
Y luego, Carmen, también se nos olvida que en aquella época empieza a tener una relación tan importante con López Obrador, al que le vende un programa antes del 2006, ¿no?, de televisión que se hacía ahí, y van estrechando una relación que continúa, ya no digamos con los enormes negocios que hace con Peña Nieto, con el Partido Verde y la construcción de la telebancada, con los grandes negocios que hay en torno a las minas, con el entorno que tiene Fertinal, y ahí seguimos hasta llegar a ser el distribuidor de dineros en efectivo con el señor López Obrador, ¿no? En la primera parte del gobierno. En la primera parte del gobierno. Bueno, uno se pregunta si la relación, esto que pasa en el evento del domingo y la respuesta de la presidenta el lunes. Lo de quiero pagar, pues pague. Quiere pagar, pues saque su línea de captura, como hace cualquier mortal, ¿no? Es lo que dijo la presidenta, ¿no? Pues pague. Lo cual a mí, en términos generales, me parece bastante bien. Porque el episodio de Salinas de hoy no es un episodio que esté aislado de algo que intenta probar Matthew, que es, esto es una fórmula. Y uno se preguntaría si el evento del sábado, me parece que fue el fin de semana, sí, es otra parte de la fórmula Salinas que, a no dudarlo, Carmen, a no dudarlo, le ha sido útil a lo largo de un conjunto de tiempo, de varios años, en donde él ha actuado de ese modo, poniendo a periodistas, a personas que se presentan como periodistas, pero que entonces son animadores de una fiesta, de una estrategia. Y yo lo que me pregunto es si la presidenta de México va a intentar poner fin, y de qué modo, y cómo lo hará, a la relación que existe entre Salinas y el poder. Si este es solo un episodio más de escarceos entre una y otra cosa, como parte de una estrategia. Alguien me preguntaba ayer en la noche en la cena, dice, ¿tú adviertes que el señor Salinas quiere ser presidente de México? Yo diría que en este momento la evidencia que tenemos con relación a su comportamiento es que está mucho más en la lógica de una búsqueda de un arreglo económico, comercial, que ha tenido que utilizar como recurso político la creación de un personaje que aparece en redes sociales, un personaje que insulta, un personaje que agrede, un personaje que es un archimillonario, y que desde su condición de archimillonario se refiere a las personas de la clase política de una manera, y se refiere, digamos, a quienes no piensan como él de una manera, y trata de emular aspectos, digamos, del discurso a veces enloquecido de un señor Milei, que ha tenido un éxito también el fin de semana en Argentina, que preside aquel país. Entonces, le veo esos aspectos, pero lo veo más hasta ahora, al menos yo, como parte de una fórmula política que lo que pretende es, en realidad, seguir construyendo condiciones de negociación, elevando el costo que representaría el cobro de impuestos, que, por cierto, no son de ahora ni del México reciente, sino de deudas que se tienen desde hace mucho tiempo por este grupo, por este gran corporativo, que provienen, entiendo que de 2008 y de 2009 y de ese periodo de tiempo, en donde hay, desde luego, hay una lógica y un crédito, se dice, es decir, el fisco llega y te dice, me debes, ¿no? Porque utilizó prácticas para no pagar impuestos sobre la renta. Ahí está la historia, por ejemplo, de Mexicana de Aviación, en la que tiene una implicación. Es decir, Salinas, que hoy, digamos, el gran público lo conoce como el dueño de Electra, Azteca, Banco Azteca, etcétera, ¿no? Tiene no solo estos negocios, sino tiene una red muy amplia de negocios, y se ha involucrado e implicado litigiosamente en un conjunto de disputas que pasan por seguros,
que pasan por aviación, que pasan por minas, que pasan por la bolsa, sí, hay un entramado financiero muy sofisticado que está más allá del solo hecho de pagar impuestos o el ser el dueño de o el personaje de. Es un sujeto que ha tenido una historia muy singular a lo largo del tiempo y que me parece describe de algún modo la relación entre los hiperricos y un tipo, además, una fórmula de hiperrico con el poder, y de los hiperricos contra los hiperricos, ¿no? Ahí está también, de manera a veces soterrada, pero actuante, la presión que se hace desde la riqueza y desde los monopolios para decirle a otro superrico que no puede entrar en la parcela que corresponde a eso. Entonces, cuando uno advierte estas cosas, la pregunta es, ¿y la transición, esa que disputa la discusión sobre la transición? Yo veo que el expresidente Zedillo vuelve a la carga, digamos, en una entrevista en donde en este sexenio ha tomado la decisión de salir a la luz pública, cosa que no había hecho desde que se retiró de su mandato, ¿no? ¿Cómo regresa nuevamente a este momento, ¿no? Y digamos que la pregunta es, y la presidenta respondiendo y digamos, ejerciendo, digamos, una réplica desde su tribuna a el periódico El Mundo de España, ¿no? Y en medio... A lo dicho por Zedillo en El Mundo. Y en medio Salinas, que transición, pretransición, en la transición o en el régimen de la transición, ha sido un empresario que ha incrementado sus ganancias de manera exponencial y que hoy tiene una disputa con el gobierno actual y que fue consentido, fue invitado la noche del triunfo de López Obrador para ir a su casa. ¿A la casa de quién? De López Obrador, ¿no? Y hoy la presidenta de la República hace una disputa con él. Y es una disputa en cierto sentido, correcta por supuesto desde el punto de vista de si aquí hay elementos, si hay una última ratio que hace que efectivamente Salinas Pliego tenga que pagar. Me parece que en un país democrático y en un país donde se respeta el Estado de Derecho, este señor tendría que pagar los impuestos que tiene que pagar. Este señor que además es titular de concesiones, no solamente de concesiones de todo tipo relacionadas con el Estado. Es decir, la televisión sí, pero las minas también, pero la posibilidad de tener un banco también, todas cosas obtenidas a lo largo de muchos sexenios de relación con el poder, ¿no? Y utilizadas todas para un propósito específico que a veces dista del propósito original, que es el de tener una televisora, ¿no? U otras cosas. Bueno, la pregunta es si la disputa ha llegado, con esta persona, ¿a qué grado va a llegar de parte de la presidenta de México? Cuando ella defiende la idea de que hoy hay más democracia que nunca, lo cual es absolutamente cuestionable, y además no hay 3 o 4 ápices de evidencia para sostener eso, nos lleva a esa enorme reflexión de si el régimen de la transición dejó estos enormes huecos que permitieron a esta persona hacer esto. ¿Qué es lo que está haciendo este régimen para que esos huecos no existan más? Y la respuesta que da la presidenta a Ernesto Zedillo, Carmen, es una respuesta que no tiene que ver con la construcción de una nueva edificación institucional, de un nuevo acuerdo institucional y de país, en donde efectivamente se ponga fin, más allá del relato y la propaganda, se ponga efectivamente fin a la enorme impunidad de la que gozan algunos en este país. Lo que construye la presidenta, junto con muchos de los actores en esa misma condición de poder hoy, es un ajustillo de cuentas, ¿no? Véase impuestos, un ajustillo de cuentas con algunos personajes
pero una enorme impunidad para quienes son los propios de la presidenta. Creo que ese es el núcleo de lo que está sucediendo. Y Zedillo, que tiene muchas cosas criticables a lo largo de su biografía política, no las que la presidenta dice, por cierto, no la del Poder Judicial, ni este conjunto de temas, sino otros como Acteal, por ejemplo, y otras cosas que eran enormemente graves en ese proceso, tiene hoy una característica que también vale la pena recordar en algún momento, que es un tipo que, independientemente de las muchas críticas que pueden hacerse, efectivamente toma una determinación, la determinación de ser un traidor en un momento dado, que es como lo ve el PRI, ¿no? Lo ve como el gran traidor. Y eso nos lleva a la reflexión siguiente. La descripción que vale la pena recordar, lo recordaba en un artículo hace poco, y que habla muy bien de los traidores, es la de Javier Cercas, en un libro que se llama Anatomía de un instante, ¿no? En donde describe con enorme cuidado lo que supone la construcción de un proceso democrático. Y ese proceso democrático supone traicionar a los propios. Traicionar a los propios en favor de algo que hoy parece no estar en el escenario, que es el bien común. Es decir, uno tiene necesariamente, describe Cercas en aquella anatomía de aquellos tres personajes que no se tumban cuando llega el militar Tejero, a aventar tiros en el Congreso de los Diputados. Entonces, hay tres personajes singulares que no se mueven ni un instante. Esos tres personajes tuvieron los tres, Carrillo, entre otros el del Partido Comunista, Adolfo Suárez, que traicionar a una parte de los suyos por el bien del país. En esta disputa de discusión, donde Zedillo tiene un punto respecto de, efectivamente, haber actuado en favor del interés del país en términos de lo que fue la posibilidad de contar los votos y que hubiera por primera vez alternancia en México, la pregunta es, habla Javier Cercas de los héroes traidores. Y la pregunta que yo diría es... 23 de febrero del 81, nos dice Manuel de Santiago. 23 de febrero del 81. Gracias, Manuel. Saludos a Manuel. La pregunta es si Sheinbaum va a actuar con heroicidad traicionando a esa red de impunidad que hoy ha crecido y se ve de todos lados y aparece por todas las alcantarillas del país. Ahí la pregunta, hay preguntas. Ahí la pregunta. Si va a traicionar en favor de la verdad, de la justicia, de la república, de la no impunidad, a todos quienes hoy se mantienen en esa condición. Olvidémonos del pleito o incluyamos, si se quiere, el pleito con el señor Salinas. La pregunta es, Salinas, muy bien, señora presidenta, ¿y cuándo el resto de aquellos que la rodean e incluso de aquellos que hoy forman parte de su gabinete y de su grupo político? Porque de otra manera es muy difícil sostener que usted tenga un comportamiento consecuente en favor del bien común, del bien de la sociedad mexicana, del bien del pueblo, si lo quiere frasear en esos términos, respecto de lo que son los beneficios, las ventajas de esa nueva oligarquía o seminueva oligarquía que se edifica en su entorno. Yo creo que ahí está una pregunta para ver cuándo la presidenta decide o decidirá traicionar, en el sentido de Cercas, a los suyos para actuar en favor de la República, Carmen. Dejamos la pregunta abierta. Alfredo, buen día. Carmen, gracias. Volvemos.